Bien, mis amigos, si tenemos información importante porque Nicolás Maduro ha cometido un grave error, señores. Ahora mismo Estados Unidos está advirtiendo sobre la detención de los 6 ciudadanos estadounidenses de Citgo que se encuentran en Venezuela. Estados Unidos hoy ha reclamado y ha exigido la liberación inmediata de los 6 exdirectivos de la compañía venezolana Citgo, quienes, como ya se saben, han sido trasladados a prisión como represalia por todo esto de la detención y de la extradición a Miami del testaferro de Nicolás Maduro, Al-Assad. Sabemos que este señor maneja muy bien todo lo que tiene que ver con la venta de la mercancía ilícita y quien también sabe de todas las rutas, no solamente para enviar todos estos productos a otros países, sino a Estados Unidos, y además también todas las cuentas bancarias que existen, señores. Por lo tanto, se ha dicho que una cosa no tiene que ver con la otra. Algo aquí está sucediendo, y es que están solicitando a una persona que es un criminal y que tiene lazos con un criminal, señores, que es buscado por los Estados Unidos, y estamos hablando, señores, Nicolás Maduro. Ya muy pronto también por la Corte Penal Internacional va a ser pedido. Así que el dictador ha cometido un error, porque eso, en vez de ayudarlo a su régimen, lo que está haciendo es que cada vez más lo está hundiendo. Es obvio que las decisiones judiciales en Venezuela las toma el dictador Nicolás Maduro y no hay independencia de los órganos del Estado, algo que ha sido reclamado por la ONU a Venezuela, y todo esto ahora mismo estaría cayendo en el saco roto, lo estarían echando en la bolsa, señores, porque ellos lo que estarían haciendo es tratar de limpiar un poco lo que era el órgano judicial, pero cada vez más se ve que todo esto es falso y que todo esto no va a suceder. Por lo tanto, Estados Unidos se anima con mayor razón a realizar alguna acción militar estratégica en las próximas horas, debido a que Nicolás Maduro se encuentra en jaque. Los canales diplomáticos ahora mismo se encuentran cerrados y no hay ninguna manera de que se realice algún intercambio por parte de Al-Assad y los 6 de Citgo. Al contrario, señores, lo que viene ahora es una respuesta militar por parte del país estadounidense, por parte del gobierno de Estados Unidos. Tiene todo el planteamiento muy bien y se ve cómo la justicia en Venezuela es manipulada por el dictador Nicolás Maduro. Sin embargo, se sabe de que Al-Assad es algo que maneja la justicia de los Estados Unidos desde la administración del expresidente Donald Trump, y ahora mismo la administración de Joe Biden, que recibe ahora todo este caso. Esto se le estaría llamando separación de los poderes del órgano judicial y el órgano ejecutivo. La ONU habría pactado con Rusia que se iban a hacer conversaciones en México para buscar un diálogo entre venezolanos con la ayuda de Noruega, pero para democratizar así el país caribeño. Allá lo habrían dicho, pero para buscar elecciones también. Estados Unidos en la ONU no estaba muy bien de acuerdo, pero también lo aceptó. Resultó aceptando todo esto y ahora mismo resulta que el diálogo se ha parado ahora. Y todo esto ha sido por una sola persona, pero es que ni siquiera conoce lo que estaba sucediendo con el diálogo de Venezuela en México. Ni siquiera sabe lo que está ocurriendo en el país venezolano. Sí, señores, cada vez se le complica la situación al dictador de Venezuela, mientras que por otra parte en el régimen Jorge Rodríguez y muchos más han sido humillados. No ha funcionado ninguno de sus tontos trucos, ni afiches, ni banners, ni millones de dólares que se han gastado en supuestas protestas, las cuales se saben son mentiras. El mundo lo sabe y Venezuela lo sabe, que esto no es lo más importante, señores. Siguen ahora los bots diciendo de que tienen de rehén a Al-Assad en los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que el gobierno de Estados Unidos va a tener un sujeto por no dejar? Señores, que de no ser porque tiene cargos de lavado y por supuesto que maneja muchos otros secretos. Nicolás Maduro sabe que Al-Assad conoce todas las conexiones, y ya una vez que aterrizó en suelo norteamericano, este señor Al-Assad, señores, se ha sabido, está dispuesto a colaborar, así como lo están escuchando, mis amigos. Pues por otra parte también se ha sabido de que están diciendo los del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela que este señor Al-Assad es un héroe, ha sido un héroe para el país venezolano, que es alguien que ha sido tomado de rehén y que supuestamente le están haciendo algo malo en el país estadounidense, como ya habíamos mencionado. Pero más adelante, señores, van a ver cuando ya termine este señor Al-Assad de cantar y decir todo lo que sabe. Entonces ahora van a estar diciendo después el dictador y todo su régimen de que Al-Assad ha sido un traidor, señores, que hay países que ya habían amenazado a Cabo Verde, pero también hay países que han amenazado a Nicolás Maduro si se daba toda esa extradición de su testaferro Al-Assad. Se encuentran en una reunión en esos momentos de emergencia, porque se sabe que ya Al-Assad ha dicho mucho en Estados Unidos y eso apenas es lo que está iniciando, señores, porque aún falta más información. Nicolás Maduro lo que está haciendo es que está cometiendo un error, y ha sido su peor error, deteniendo a estos señores de Citgo y nuevamente enviándolos a prisión como una venganza por lo que ha sucedido con Al-Assad, mientras que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos habría asegurado estar al tanto de todo lo que está sucediendo con esto del encarcelamiento de los 6 ejecutivos de Citgo, que también poseen
poseen nacionalidad estadounidense, los cuales estaban en arrestos domiciliarios en Venezuela en sus residencias, pero ahora los han enviado nuevamente a la cárcel. Estados Unidos pone en jaque a Nicolás Maduro porque no van a poder negociar nada con eso de la extradición de su testaferro Alex Saab. Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Bien, mis amigos, y en otra información importante de las noticias de Venezuela hoy, también tenemos que el presidente Iván Duque ha promovido en 4 años de su gobierno odio contra Venezuela. Así lo había dejado claro Nicolás Maduro. No es la primera vez que el dictador venezolano arremete contra Iván Duque como promotor de la discriminación contra los migrantes de su país. El gobierno colombiano, liderado por Iván Duque, ha tenido constantes enfrentamientos con el régimen venezolano. En esos días, las tensiones han crecido debido a los hechos. El primero, en Colombia, se anunció el perecimiento de un menor y un joven venezolano en Tibú, en el departamento del norte de Santander, por parte de un grupo armado. Y el segundo, la extradición de Alex Saab, quien ha sido acusado de ser el testaferro del régimen encabezado por Nicolás Maduro. Debido a lo anterior, ese 17 de octubre el líder chavista salió y en una de sus intervenciones aprovechó el espacio para acusar al mandatario colombiano de xenófobo y de robarle los recursos que el país ha recibido para la ayuda de los migrantes. No te metas a loco, Iván Duque. Conoce tus límites y respeta a Venezuela en el odio, en la obsesión que tiene sobre nuestro país. Que cuide su frontera, que proteja a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, que proteja la vida de los excombatientes de la FARC. Eso es lo que tiene que hacer Iván Duque. Que deje de conspirar y disuelva los campamentos de paramilitares y mercenarios que tiene en Colombia para invadir Venezuela en sus sueños locos. Que deje de conspirar para asesinarme y asesinar a dirigentes de la Revolución Bolivariana. Esa es la verdad. Iván Duque es un tipo obsesionado en su odio contra Venezuela, obsesionado. Sus palabras van muy de la mano con el anuncio que hizo el régimen en días pasados, donde había asegurado que interpondría una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra de Duque por persecución y exterminio de los migrantes venezolanos, luego de culparlo de asesinar a los jóvenes en Tibú. El Estado ha decidido tomar cartas en el asunto y se va a hacer una acusación por crímenes de lesa humanidad a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional, anotó el jefe del régimen chavista, quien reiteró que todo lo que le ha pasado a los venezolanos en territorio colombiano ha sido por la propaganda de odio difundida tanto por la derecha del país como por la oposición venezolana. Por otro lado, también se sabe de que Nicolás Maduro se refirió a la extradición de Alex Saab e insistió en que sería un secuestro por el imperialismo norteamericano. Además, también el mandatario venezolano agregó que los involucrados en el proceso sabían que esto sería un gran golpe a las negociaciones que estaban llevando a cabo con la oposición en territorio mexicano para llegar a un acuerdo con respecto a la situación de los procesos políticos que tiene la dictadura en sus manos. El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México. Lo sabía, el gobierno de Estados Unidos actuó, lo sabían. No quieren diálogo, no quieren paz para Venezuela, ha dicho Nicolás Maduro. Es importante recordar que el régimen no solo suspendió las conversaciones, sino que revocó una medida de casa por cárcel contra 6 exdirectivos de la empresa petrolera Citgo y los trasladó al brutal centro de detención El Helicoide. Actualmente Saab enfrenta un proceso que lo acusa de 7 cargos de lavado y uno más de conspiración para blanquear, y además desde mayo del 2019 está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según Washington, remitió unos $350 millones fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países. Estas son las noticias importantes de Venezuela. Continuamos con más información. La oposición de Venezuela pide al gobierno continuar con las negociaciones. La delegación opositora que participa de los diálogos en México hizo un llamado el domingo a los representantes de la administración de Nicolás Maduro a retomar las conversaciones para poner fin a la crisis política del país.
Bien, en otra información importante con lo que está pasando en el país de Venezuela, oposición venezolana insta a gobierno de Nicolás Maduro a reanudar diálogo. El gobierno de Nicolás Maduro anunció el sábado que no acudiría a este encuentro luego de que el empresario Alex Saab fuera extraditado a Estados Unidos. Mis amigos, vamos con el desarrollo de toda esta información porque la oposición de Venezuela llamó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a retomar las negociaciones para poner fin a la crisis política del país, luego de que el oficialismo se marginara de la tercera ronda que debía comenzar ese domingo en México. Exhortamos a la contraparte a reanudar cuanto antes las sesiones en México para producir los acuerdos necesarios, dijo el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blay, en una rueda de prensa en la Ciudad de México. La cita debía extenderse hasta el próximo miércoles. El gobierno de Nicolás Maduro anunció el sábado que no acudirá a este encuentro luego de lo ocurrido con Alex Saab, empresario colombiano con nacionalidad venezolana, quien fuera extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos, a quien le acusan de lavar dinero para el gobierno venezolano. Ninguna persona es más importante que el pueblo venezolano, habría señalado Blay, al lamentar que se hubiera producido un nuevo retraso en las negociaciones iniciadas en agosto con la mediación de Noruega. El líder opositor dijo que la delegación de la denominada Plataforma Unitaria viajó a la Ciudad de México para cumplir con el pueblo venezolano y manifestó también su disposición a seguir avanzando en este diálogo. Teníamos muchas expectativas respecto a esta reunión. Estas expectativas continúan para la próxima. Queremos abordar a profundidad todos los temas de la agenda, pues solo así podemos llegar a acuerdos que produzcan soluciones para el país, habría añadido. El oficialismo se marginó de la tercera ronda de diálogo luego de la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab. Exhortamos a la contraparte a reanudar cuanto antes las sesiones en México para producir los acuerdos necesarios. Saab estaba detenido en Cabo Verde y fue enviado a Estados Unidos, que lo acusa de lavar dinero para el gobierno venezolano. Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano. El gobierno de Maduro califica la extradición de Saab como un secuestro de su embajador, pues el empresario recibió la nacionalidad venezolana y un título diplomático mientras estaba preso en Cabo Verde. Saab y su socio Álvaro Pulido, quien está prófugo, están acusados en Estados Unidos de dirigir una red que explotaba un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela. Blay también se refirió a la crisis humanitaria que vive Venezuela, reflejadas, según él, en el sector de la salud, la debacle económica que ha obligado a emigrar a unos 5 millones de personas y a la falta de garantías democráticas, mis amigos. Según Washington, transfirieron unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países, y corren el riesgo de ser condenados a 20 años de prisión. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha descrito a Saab como el principal testaferro de Maduro y su familia. Hasta aquí llegamos con las noticias de Venezuela hoy. Como siempre, los invitamos para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación y des like. Gracias a todos y chao. A mí me cuenta gente que ha estado cerca de él. Bueno, que él tiembla. Cuando habla de Maduro, cuando habla de Venezuela, tiembla. De ira, de odio. Y sobre todo porque le hemos demostrado siempre, durante todos estos años, todos sus planes, antes de que los ejecute, todos sus planes. Ojalá en Colombia algún día haya una investigación independiente sobre Iván Duque y el involucramiento de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia para invadir a Venezuela, para hacer daño a Venezuela, para hacer ataques a nuestro país. Ojalá algún día hubiera una investigación independiente.